Buenos días a quienes estén viéndonos todavía que sean las 11 de la mañana. Buenas tardes para nosotros en el centro de México. Buenas noches para nuestros amigos que nos estén viendo desde Barcelona, porque hoy tenemos una invitada desde allá. Entonces, les hacemos esta cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Abigail, por haber aceptado esta invitación. Abigail es una gran doctora que tuve el placer de conocer en un congreso internacional en Barcelona hace un par de años y quedé sorprendida con su línea de investigación, entonces hoy la tenemos con nosotros. Me voy a permitir hacer la lectura de su semblanza. Abby, me di el atrevimiento de reducirlo un poquito porque tienes mucha trayectoria y la verdad es que prefiero que tú seas la protagonista el día de hoy. Entonces, platiquemos. La doctora Abigail Jiménez Franco estudió Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y hizo un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, a la par del título de gemóloga en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral versa sobre el modelo metalogenético de un yacimiento andino de estaño e indio basado en la mineralogía, la geoquímica y la caracterización isotópica. Además, ha impartido clases y ha colaborado en investigaciones en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Hizo un postdoctorado en el Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Tierra y en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, estudiando minerales con elementos críticos en micro y nanoescala, aplicando técnicas avanzadas de microscopía electrónica. Desde el 2017 es coeditora de la serie Geology de Springer y cofundadora del colectivo Científicos Mexicanos en el Extranjero. Por si alguien anda en el extranjero, ya sepan a quién acercarse. Sobre todo está muy activa en Twitter. Actualmente se encuentra contratada como investigadora postdoctoral en un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Seguramente ahorita nos vas a platicar más de esto, ¿no? Perdón, Abigail. Entonces, pues te dejo, nada más, déjame hacer, porque luego esto se alarga y luego vienen preguntas y todo. Entonces, antes déjame hacer un pequeño comercial, porque nuestro superingeniero de unidad de cómputo, César, nos acaba de hacer un súper regalito. Entonces, voy a poner en el chat y también en el chat de Facebook Live una liga que es el acervo que tenemos en el Centro de Geociencias con todos los otros videos que tenemos, me parece que desde el 2019, bueno, desde que empezó la pandemia hemos estado recabando videos Wow. de los seminarios institucionales. Entonces, voy a poner la liga para que puedan tener acceso a todos los demás. Entonces, ahora sí, el micrófono es tuyo, el tiempo corre, Abby, es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias al CEGEO por la invitación y particularmente a la doctora Adriana, que fue quien me contactó, y pues estoy muy emocionada de poder hacer la presentación de este trabajo que hemos estado realizando, tanto yo como cofinanciada por México en un primer momento y con el equipo de trabajo de España, tanto de Barcelona como de de Barcelona, de la Politécnica y de la UB, que es en donde actualmente estoy trabajando, y también de la Universidad de Granada, ¿no? Y pues sin mucho más preámbulo, me parece interesante igualmente comentar que, como bien decía la doctora Adriana, aparte de la primera estancia postdoctoral que realicé, pues fue con financiamiento de CONACYT, y es interesante pues rescatar el hecho de que pues la financiación que viene del Estado o de cualquier institución pública pues permite realizar este tipo de investigaciones que son multidisciplinarias y que de otra manera es mucho más complicado, ¿no? Y actualmente, pues, estoy realizando una nueva incursión, un nuevo proyecto postdoctoral en esta ocasión, con lo que se ha denominado el proyecto Larcher,
el nombre es Breaking Barriers Between Science and Heritage Approaches to Levanting Rocks, Art, Through Archaeology, Heritage Science and IT. Al final de la presentación hablaré un poco al respecto de cuál es el objetivo y cómo los estudios a la nanoescala, a la micro y nanoescala, pueden impactar en diferentes campos tan variados, incluso como la arqueología, ¿no? En la imagen que se puede ver en las pantallas, se puede apreciar un cristal de laurita, en este caso la barra son 500 nanómetros y son una serie de minerales del grupo de los minerales del platino, en este caso dos sulfuros, uno de rutenio y el otro de osmio, asociado a otras fases típicas de estas asociaciones minerales y que más adelante explicaré en detalle, ¿vale? Bueno, el título de la presentación podía bien haber sido microscopía electrónica y nanomineralogía. Y he pensado en no ponerlo de esta manera y utilizarlo más bien a modo de introducción, porque si bien es verdad que veremos algunos ejemplos y nos estaremos moviendo en esta escala, ¿no? Un nanómetro, para hacer un poco de memoria, es 1 × 10⁻⁹ metros. Entonces, si pensamos en 1 milímetro, pues este lo tendríamos que dividir entre 1 millón. En esa escala nos estaremos aproximadamente moviendo. Sin embargo, si bien es verdad que estaremos hablando de estos tamaños, también es verdad que no todos los minerales que analizamos tienen estos tamaños en general, sino que más bien el hecho de estudiarlos a detalle, pues nos permite responder grandes preguntas geológicas, que eso es una de la importancia que me gustaría señalar en este sentido, ¿no? Más allá de el hecho de poder realizar estudios a la nanoescala, lo más importante creo que como cualquier persona en las geociencias, la primera cuestión a resolver es cuál es la pregunta que nos queremos plantear. Y en ese sentido, pues, permitirnos que las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición, en este caso de microscopía electrónica, pues nos puedan ayudar a resolver, ¿no? Y me gusta mucho utilizar esta frase de minerales, ay, perdón, demasiado pequeños para ser estudiados, ¿no? Porque al final, como en todo, hay una evolución en el estudio de ciertas particularidades o de ciertos campos que con el tiempo suelen quedarse limitados muchas veces por la propia resolución de las técnicas que utilizamos para analizarlos. Y este es el caso de una serie de minerales de los que hoy en esta charla les voy a hablar. Entonces, el hecho de que, por una parte, las técnicas no nos permitieran llegar a una resolución menor fue una limitación propiamente para el estudio a la micro y nanoescala. Pero por otra parte, no solo eso, sino a pesar de lo que he dicho anteriormente, de que vamos a estudiar minerales que pueden ser aún de mayor tamaño, sí que es verdad que también veremos algunos que se han formado en estas escalas. Entonces, cómo después lo podemos traducir a una escala incluso a nivel de tectónica global, pues es la parte fundamental de lo que quiero transmitir este día, ¿no? Y también es una cuestión muy importante que me gustaría hacer bastante énfasis en ello, que en unos casos necesitamos estas técnicas para un estudio que podría llamarse primigenio, pero en general suele haber un planteamiento y un análisis profundo de mineralogía clásica o en otro sentido, en otras áreas del conocimiento, pero que sí que ya se hubiese realizado previamente, no es un estudio que para poder entender las implicaciones que tienen las formaciones de los minerales a la nanoescala,
sea una pregunta inicial, ¿no? Normalmente te conlleva pues esto, que haya una caracterización previa, una petrografía clásica con microscopía óptica bien determinada, apoyada en caracterización de microscopía electrónica de barrido, si de ser posible con una caracterización química por microsonda. Y entonces sí, dar paso a otro tipo de técnicas, de las cuales pues son parte de las que hablaré hoy, para la preparación de muestras, el Focus Ion Beam, que es un microscopio electrónico que tiene adicionalmente un cañón de iones de galio extra y que es con el cual podemos preparar este tipo de muestras para posteriormente analizarlos por microscopía electrónica de barrido y en algunos casos pues echamos mano de otras técnicas tales como la difracción electrónica en condiciones de precisión. Para fundamentar el proof of concept de esta metodología propuesta, se realizó a partir del estudio del cual hoy les quiero hablar, de oro y plata, en un agregado de lateritas que son originarias de la República Mexicana, de la República Dominicana, del yacimiento de Falcondo. Posteriormente hablaremos de la mayor parte de la presentación de lo que es el estudio del grupo de la laurita richmanita, que son estos minerales que veíamos en la diapositiva anterior, que son sulfatos de rutenio osmio, perdón, y que son parte del grupo de elementos del grupo del platino. Analizaremos dos casos. El primero es el caso de Ojén en España, en el sur de España, que es un macizo ultramáfico, bueno, ambos son macizos ultramáficos, en el cual estamos hablando de procesos en el manto sublitosférico y el manto oceánico, en el caso del segundo estudio que se realizó en Montebueno, que es un depósito de cromititas en Cuba. Y por último, también os hablaré del último caso, que es el estudio de matita, que este está en una etapa muy inicial, pero de cuáles son las premisas de por qué queremos analizar estos cristales de matita a la nanoescala, en este caso, para pinturas rupestres de edades del Neolítico. Y finalmente, unas conclusiones. Entonces, como decía anteriormente, una de las cuestiones más importantes es el hecho de determinar cuál pregunta queremos responder. En ese sentido, este tipo de técnicas y su combinación es sobre todo bastante útil para el estudio de cristales a escala submicrométrica que tengan o bien una característica de baja pureza o bien una alta complejidad estructural. Por lo que se propuso una metodología sistemática basada en la metodología implementada, en este caso en los cristales de oro y electrum, en el estudio realizado por Rucker-Russell y compañía en el 2018. Y entiendo que se ve el vídeo. Como mencionaba anteriormente, esto viene de una caracterización previa de estudios que se habían realizado en este mismo yacimiento, en donde teníamos ya un estudio consistente de las muestras que se querían analizar y del problema que se quería resolver, ¿no? Tanto para el caso del oro como para el caso, en este caso concreto, de los minerales del grupo del platino. Esta caracterización permite, primero que nada, elegir el cristal propiamente a caracterizar dependiendo de la pregunta que queramos resolver. Y este cristal entonces lo podemos ver, espero que se vea en las pantallas, es este punto blanco
Esto es la lámina delgada, simplemente lo que se hizo fue marcar la tinta, esto es la tinta, y estos son los diferentes cañones que se tienen dentro del microscopio electrónico, con los cuales se hacen tanto deposiciones como extracción para la preparación de las muestras, que es lo que se veía en el video. Y entonces, una vez que se selecciona este grano, pues se realiza un proceso de extracción. No me voy a detener mucho en cuanto al proceso para no intentarme no alargar en el tiempo. Una vez que se ha extraído, dentro del propio microscopio, esta muestra, con la ayuda de este micromanipulador, se coloca en un grid de cobre, normalmente de cobre, en función de lo que queramos analizar, y se acaba de adelgazar de manera electrónica hasta obtener muestras que sean cuando menos de un grosor menor a 80 nanómetros. 50 nanómetros debe de ser condiciones ideales para que podamos analizarlo, las condiciones y las características estructurales de estos cristales, ¿no? Estas muestras llevan un recubrimiento, en este caso de platino, en el cual, como podemos observar, la capa se ve deformada. Esto es porque la deformación es producto de la extracción de la muestra. Esta capa justamente tiene la intención de poder solventar todas las cuestiones que tengan de microesfuerzos dentro de las muestras y que no la perdamos al momento de la extracción, lo cual ahora yo lo explico de manera muy rápida, pero es en sí mismo parte de lo que conllevaba el reto científico de poder analizar estas muestras, ¿no? Anteriormente he hablado de la precisión electrónica, igual no me voy a entretener demasiado en la cuestión, pero los estudios de materiales geológicos por técnicas de microscopía electrónica de transmisión tienen un cierto tiempo que se llevan a cabo, no son del todo, digamos que recientes. Sin embargo, el adicionar la precisión a los estudios convencionales de TEM sí que implica una ventaja por sobre los estudios convencionales cuando por medio de la inclinación del ángulo en este caso de las electrones, que se hace incidir sobre la muestra, en lugar de obtener un haz directo, obtenemos un cono. Este cono puede hacer las veces de un barrido, tal cual podemos hacer en otro tipo de microscopios, como podría ser el mismo SEM, el cual se realiza en una escala de hasta 10 nanómetros. Esto tiene implicaciones, sobre todo, tanto para la adquisición de la imagen como de la mejora en cuanto a los patrones de difracción electrónica que obtenemos y, por tanto, una mejor resolución, una mayor información estructural de los cristales analizados. Incluso podemos obtener mapas de orientación estructural dentro de un mismo cristal, con un grado de fiabilidad bastante alta. Había mencionado al principio de la presentación que íbamos a ver el ejemplo del oro en el depósito de Falcondo. Esto es un depósito laterítico, ¿vale? Bueno, concentra diferentes metales, pero mayoritariamente enriquecido en oro. Entonces, la pregunta o el cuestionamiento geológico a resolver era una fuerte discusión que se había mantenido durante un tiempo importante de si era simplemente una concentración anómala de oro primario, formado primigeniamente en condiciones hipogénicas,
donde típicamente podemos encontrar pues electrum. Como había dicho anteriormente, estas muestras ya habían sido caracterizadas, por lo tanto con la microsonda se había identificado que había la señal de la plata y inferido que había electrum. Sin embargo, la resolución de la microsonda no ayudaba a comprender cómo era la característica estructural de ese electrum en las muestras y tampoco se acababa de poder mapear, en ese caso, la localización exacta de la parte que sí que estaba enriquecida propiamente en plata, o bien si no era en forma de electrum, sino propiamente cristales de plata, no había manera de poderlo disolidar, ¿no? Y entonces otros grupos de investigación planteaban el escenario de que, por el contrario, podría ser esta concentración anómala de oro, debido simplemente a procesos de supergénesis, y que fuera la componente mayoritaria para la concentración del oro en estos depósitos, en estos ambientes lateríticos. Para lo cual entonces lo que se hizo fue seleccionar uno de estos granos de oro, ¿no? Suficientemente grande, ya que estamos hablando de que esto fue el proof of concept, por lo tanto se necesitaba tener una cantidad o un cristal lo suficientemente grande que en determinado momento nos permitiera reproducir, o sea, permitiera reproducir el experimento. Una vez seleccionado este cristal y la zona a analizar, se obtuvo lo que llamamos lamelas con ayuda del FIP. Esto es ya una vez que queda pegada al soporte de cobre, y entonces en la parte final del adelgazamiento. Podemos ver la barra aquí de 4 micras, eso quiere decir que la parte central, que es realmente la que podemos ver por transmisión electrónica, es la que se permite analizar, tendrá aproximadamente unas 5 micras de longitud. Esto para las personas que están más familiarizadas con los estudios TEM sabrán que en realidad estamos en el límite de lo grande que puede llegar a ser medida o analizada una muestra. Por lo tanto, tenía que tenerse especial cautela en este sentido, porque para el mundo nano estas muestras eran infinitamente grandes, ¿no? De alguna manera. Desde la preparación del FIP, que esto es otra de las ventajas que tiene este microscopio, al tener acoplado no solo ser un microscopio electrónico, sino también tener acoplado un analizador, también podemos, además de las características estructurales, obtener composición, y es evidente que había 3 campos en este caso, 3 fases, que ya desde la simple preparación de la muestra nos estaba dando información. Estas fases fueron analizadas y caracterizadas en el TEM, y fue factible obtener este mapeo, que no es un mapeo simplemente de composicional, sino es un mapeo estructural, en el cual es evidente que tenemos 3 fases diferentes con 3 orientaciones diferentes, y por lo tanto, sin lugar a dudas, 3 fases formadas en diferentes momentos que nos arrojaban mucha luz respecto a la discusión que había, ¿no? Por una parte, tenemos el núcleo de electrum, ahora sí, el electrum en toda regla, estructural, con oro y plata, que tiene adicionalmente un crecimiento de una primera generación de oro nativo y una segunda generación de oro nativo. Como había dicho antes, la precisión electrónica nos permite obtener una cantidad muy elevada
de patrones de difracción que pueden ser comparados con ayuda de un software para la obtención, sin lugar a dudas, de las fases minerales. Y no solo eso, sino que además, al poder obtener la orientación cristalográfica de estas fases, pues podemos discernir que sin lugar a dudas se formaron en momentos diferentes, son cristales diferentes, con orientación diferente. Podemos ver que el rojo corresponde a la orientación 001 del oro, el segundo cristal de oro nativo con una orientación 111 y el electrum en una orientación intermedia entre lo que sería la orientación 101, perdón, y la orientación 001, con lo cual se pudo dar luz a este debate que al menos para lo que son los yacimientos de la zona de Falcondo, la determinación es que si bien hay una parte de electrum, hay sin lugar a dudas al menos 2 etapas de enriquecimiento supergénico de oro nativo que está asociado a los procesos de laterización. Una vez probada esta técnica o esta combinación, mejor dicho, de técnicas, entonces nos abocamos a estudiar los minerales de la laurita richmanita del grupo del platino. En este caso, en 2 estudios, uno, como había mencionado antes, en el masivo peridotítico de Ojén en el sur de España. Aquí podemos ver la ciudad de Málaga y el macizo de Ojén queda unos kilómetros, relativamente cerca, unos 30 o 40 kilómetros más o menos. Y por otra parte, las muestras que fueron obtenidas del distrito de Tánamo del yacimiento de Cuba. ¿Vale? Ambos ambientes ambos estudios tenían interés particularmente para la resolución de las condiciones en las cuales se formaron estos minerales en un contexto mantélico de los cuales, si bien son ambientes que tienen gran interés y repercusiones a escala global dentro de las geociencias, por la complejidad propia tanto de las muestras como de los procesos involucrados en la exhumación de estos cuerpos e incluso de la obtención de las muestras, pues están en constante debate. Por lo que, primero basados en los estudios realizados por González Jiménez en el 2009, seleccionamos una serie de muestras y de cristales en donde podíamos obtener cristales de diferentes características bien caracterizados de lo que él mismo definió como una zonación normal, que esto quiere decir un núcleo de laurita rica en rutenio y con un sobrecrecimiento de laurita rica en osmio. De manera análoga, tiene la zonación inversa, en donde este enriquecimiento, como su propio nombre lo indica, es inverso. Entonces, un núcleo de osmio, de laurita rica en osmio o el richmanita, la fase tal cual conocida de este mineral, y un anillo de laurita más bien enriquecida en rutenio. Y luego estructuras oscilatorias y con otros minerales asociados más complejos. Para este estudio resultaba interesante conocer parte de lo que era una parte importante del debate, era saber cómo era el fraccionamiento de estos elementos en el momento de la formación en condiciones mantélicas y
existen bastantes estudios reportados, reproducidos en laboratorio de la solución sólida entre laurita y rismanita. Sin embargo, en condiciones naturales, en ambientes geológicos, pues las características propias de los cristales difieren con respecto a los modelos teóricos y de los experimentos realizados en laboratorio. Los tamaños de los cristales en su momento eran una de las complicaciones del propio estudio, pues como podemos observar, los cristales más grandes que se caracterizaron eran de 5 micras, lo cual están dentro del límite de adquisición de muchas de las microsondas, las más actuales pueden llegar a tener una resolución muy fina de tal vez una micra, pero ello implica también no solo en superficie, ¿no? Estamos acostumbrados a ver las muestras en la lámina delgada y entonces analizamos en superficie, pero en realidad la integración de la energía que hace la microsonda es una esfera de 1 por 1, con lo cual lo que pasa dentro del cristal también es información que muchas veces estamos sobreestimando. De asimismo, la zonación era muy difícil de caracterizar por medio de la microsonda, ya que el grueso del propio haz de la misma puede llegar a ser mayor que la diferenciación que tenemos entre el anillo de sobrecrecimiento del núcleo de laurita, ¿no? Preparamos esta muestra y, como siempre, desde el análisis en el FIP ya podíamos empezar a ver cuestiones que nos sorprendían, pues la zonación no era homogénea, sino todo heterogéneo por una cuestión que no estaba reflejada o difería de los estudios realizados, de los experimentos realizados en laboratorio. Se estudiaron las dos zonas. La zonación entonces identificada con el número 2 era enriquecida en osmio y el núcleo propiamente de laurita de rutenio. Al realizar las observaciones con el TEM de ultra alta resolución, en este sector, que es el sector a analizar, está identificado en el recuadro amarillo, que es este recuadro que podéis ver aquí. Y lo que más nos interesaba, evidentemente, era la parte del cambio de fase entre la laurita enriquecida en osmio y el núcleo de laurita, ¿no? Al hacer el estudio de ultra alta resolución, podemos identificar una variación composicional. No sé si se alcanza a ver, pero estas franjas, fringes, que se observaron con el TEM de titán de Granada, tienen un grueso aproximado de entre 10 y 20 nanómetros. Si bien composicionalmente en el micro y nanoanálisis podíamos ver esta diferenciación muy claramente, tanto en los espectros como en la imagen, en cambio, la difracción electrónica no nos arrojaba luz en ese respecto, puesto que lo que obteníamos era este tipo de resultados, como el que se ve en la parte B, donde estructuralmente no podíamos dilucidar si había un cambio o no de fase, que sí que nos estaba reportando por otro lado la química. Entonces, lo siento. Entonces, para ello, lo que recurrimos a diferentes enfoques para poder determinar si o cómo estaba siendo la partición de estos dos elementos dentro de este aparentemente único cristal de laurita, ¿no? Para lo cual mapeamos nuevamente con la ayuda del microscopio Titán de Granada,
las diferencias composicionales, el núcleo bien diferenciado de rutenio y el enriquecimiento por osmio. Con ayuda de la precisión obtuvimos un mapeo estructural, esta imagen de Virtual Bright Field, en el cual esta diferenciación ya no es química, sino es estructural, en la que apreciamos diferentes zonas en cuanto la variabilidad del color determina cambio en la estructura del mineral, que en este caso también está relacionado con la composición. Y con ayuda de esta técnica también fue posible mapear las diferentes fases que obtuvimos gracias a la adquisición de estos miles de patrones de difracción que al integrarse nos dan sin lugar a dudas asignaciones con un alto grado de veracidad, de asignaciones de lo que es el rismanita sensu estricto, es decir, sulfuro de osmio con respecto al cristal de laurita. Si bien todo estaba embebido en una matriz de laurita, teníamos la evidencia confirmada de que a la nanoescala teníamos fases formadas del richmanita. Esto tiene implicaciones en cuanto a la cristalización a la alta temperatura, sobre todo en ambientes de cromititas, ¿no? Que estamos hablando de temperaturas de más de 1200 grados centígrados. En este caso particular había o hay una primicia de que la exhumación fue relativamente rápida. Entonces, este proceso de exhumación rápida nos permite de alguna manera relacionar estas texturas que estamos obteniendo a la misma escala, a la nanoescala, perdón, en lo que se conoce como la descomposición espinoidal, que es esta animación que estáis viendo aquí. Esta animación no es otra cosa que la representación por computadora de la separación de dos fases termodinámicas que se separan espontáneamente al cambiar las condiciones termodinámicas de formación de estos cristales, por lo que el concepto clásico de solución sólida, al menos en especies puras de laurita, tales como estos cristales, como este cristal analizado, debería reevaluarse para todos los casos naturales, puesto que la formación, cuando hay procesos geológicos corticales de esta naturaleza, provocan una variabilidad y que queda registrado no solo con otras evidencias del enfriamiento rápido o de la tasa de exhumación rápida de este macizo, sino incluso en los cristales que se formaron en ese momento, como estas lauritas. Y entonces una vez establecido los procesos o entendidos de esta manera los procesos estudiados en los depósitos de Ojén, lo comparamos con las lauritas obtenidas de Cuba. Para ello, no solo seleccionamos cristales formados durante la etapa magmática, sino que en este caso también pudimos obtener cristales que habían sufrido procesos de alteración, como se puede ver en esta imagen de aquí, mucho más complejos, que ya habían sufrido incluso desulfurización, que esto sí que lo obtuvimos de la información previa del estudio hecho por microsonda, en la cual la cromita había estado sujeta a procesos de serpentinización que provocó la alteración de estos cristales y de la historia magmática previa, por decirlo de alguna manera. Como comentaba anteriormente, siempre se debe de tener en cuenta que la naturaleza de estos cristales ha pasado por una cantidad importante de procesos geológicos, con lo cual el hecho en sí mismo de extraer las muestras implica un reto. En este caso,
el adelgazamiento de la muestra nos arrojó luz en el sentido de la formación de este grano que originalmente, o de este cristal que originalmente había debate incluso si se podía definir como un cristal propiamente de consonación normal o bien consonación oscilatoria. Cuando cortamos, lo que obtuvimos fue 2 núcleos de 2 cristales, a diferencia de los cristales de Eugen, aquí sí propiamente dicho de 2 cristales, uno más enriquecido en el rismanita y otro enriquecido en la aurita coexistiendo. Al ir más al centro de la muestra, entonces el remanente del núcleo del cristal del rismanita no se preserva, pero el del núcleo de la aurita enriquecida en rutenio sí. Y la complejidad del cristal no nos permitió adelgazar tanto como hubiésemos querido el grueso de esta lamela, por lo que pudimos obtener mapeo composicional en el TEM de ultra alta resolución, pero no estructural. Y no pudimos realizar observaciones en ese sentido, por lo que sí que por otra parte podíamos realizar caracterización clásica con TEM, también de alta resolución, pero no de ultra alta resolución, en el cual el mapeo también a escala nanométrica nos arrojó luz en diferentes sentidos. Primero, en cuanto a las relaciones con otros cristales, como es este cristal de hirarcita, que si bien lo habíamos identificado porque teníamos la señal en la microsonda del iridio, era difícil de caracterizar porque las técnicas también a veces tienen estas cosas, ¿no? Que las energías, las bandas de la energía se sobrepone y es difícil caracterizar muchas veces con certeza cuando estás analizando estos elementos, pues el iridio. En cambio, con el TEM sí que era factible y sin lugar a dudas vimos de mejor manera, además en profundidad, un cristal de hirarcita mejor conservado y en la zona de interacción entre la hirarcita y la cromita encontramos nanopartículas de cristales de pentlandita, que es un sulfato de hierro con níquel, y con alta resolución. Después de analizar muchas imágenes y con ayuda del Fast Fourier Transformer, pudimos obtener sin lugar a dudas el espaciado de la pentlandita, que es característico y por lo tanto poderlo determinar. Esta pentlandita, después en el estudio de los cristales alterados, nos permitió no solo entender los procesos de aceleración de cristalización de dos cristales de laurita, uno más enriquecido en osmio y otro más enriquecido en rutenio, sino que además nos permitió inferir de dónde teníamos la acumulación o la concentración de hierro y níquel que se necesitaba para entender estas composiciones posteriores, si eran parte del enriquecimiento propio del proceso serpentinítico o bien de la química composicional original, más bien del proceso magmático. En ese sentido, la pentlandita, pues el encontrar estos cristales de pentlandita nos permitió avanzar más en ese sentido para la composición o el entendimiento de la composición de estos, primero por una parte de estos cristales alterados, como se puede ver en esta parte, esta segunda muestra, a pesar de tener una alta complejidad en cuanto a fases, también por otra parte la ventaja de ser muestras alteradas nos permitía adelgazar con relativa facilidad, con lo cual era más fácil obtener información tanto estructural como composicional, al menos en esta zona cercana a la superficie. Y luego en profundidad también podemos
pudimos observar que si bien en superficie la muestra se mostraba totalmente alterada, que podíamos determinar de alguna manera que esto había sido un sulfuro de rutenio, pero en realidad ya estaba sumamente desulfurizada. Sin embargo, en profundidad sí que el proceso de alteración no había percolado en el núcleo del cristal y observaban aún bandas en su estricto de lo que era laurita y laurita enriquecida en osmio en este caso. Y adicionalmente en la parte basal de este cristal observamos la formación de otro mineral clásico de alteración, clásico dentro de este grupo de minerales, en este caso con rodio, que es la sacarinita, que es un arsenuro y que está considerado como un mineral propiamente ya de procesos de alteración, en este caso totalmente relacionado con la serpentinización, que además nos completaba el ambiente composicional, pues el fraccionamiento de los elementos del grupo del platino suele ser en dos subgrupos, uno que mayoritariamente es compuesto por rutenio, osmio, iridio y rodio, que hasta ese momento no habíamos podido identificar. Por último, y no me quiero extender más, simplemente comentar otras aplicaciones de este tipo de técnicas, que es en el proyecto que recientemente me he incorporado y en el que el estudio de los tamaños de los cristales pueden arrojar evidencias de los materiales originales que se tenían disponibles durante el periodo paleolítico, en este caso en la zona de Castellón de España, en donde se han analizado diferentes pinturas realizadas por estos artistas del arte levantino, que pues, ha sido uno de las pinturas de este estilo muy valoradas dentro del contexto europeo, que ha sido denominada como Patrimonio de la Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que cobra relevancia en ese sentido. Si bien hay un consenso generalizado de que gran parte de los materiales que se utilizaron para las pinturas son particularmente hematites y óxidos de manganeso. No se conoce aún los orígenes de estos materiales, hay una gran incertidumbre y el estudio es incipiente en ese sentido. ¿Por qué es importante estudiar los tamaños? Porque podríamos estar en un escenario como el que vemos aquí, en el que el simple hecho del tamaño de los cristales nos da variaciones en color. Por lo tanto, podremos partir de dos hipótesis. O bien había una disponibilidad de hematitas de fracción nanométrica de alrededor de 50 nanómetros, porque estos colores han sido relacionados, o bien había alguna manera en la que estos artistas neolíticos han podido o pudieron reducir los tamaños de los cristales de la hematita natural de aproximadamente entre 20, como mucho 10 micras, a reducirlos a tamaño nano, ¿no? Esto podría ser factible con un proceso de calentamiento, por ejemplo. No es así el caso de la especularita, que además de darnos un color negro, lo cual pues determinaría que en este caso sí que en las pinturas donde en lugar de tener rojos tenemos colores negros y son óxidos de hierro,
pues podrían estar más relacionados a estos cristales, pero eso lo contaremos en su momento. Y nada, para terminar, simplemente pues unas conclusiones muy generalizadas respecto a la charla, a la combinación de estas técnicas de microscopía avanzada, junto tanto de microscopía electrónica de barrido, de transmisión, con las de iones focalizados, normalmente son iones de galio, que nos lo había dicho, y junto con el EDS y la precesión electrónica, tienen o son herramientas que tienen un gran potencial para estudiar la estructura de los minerales, que heterogéneos, que de otro modo serían muy difícil de estudiar por métodos convencionales, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, tanto por el tamaño minúsculo de los cristales, su baja pureza o su alta complejidad estructural. En los estudios presentados en los minerales del grupo del platino, los resultados obtenidos en estos minerales del grupo de las lauritas pueden ser utilizados o interpretados como un registro fiel del entorno físico-químico heterogéneo en el que en estos minerales, tanto en Cuba como en España, se formaron, ¿no? Y de las características de las rocas hospedantes. Este enfoque pues abre la posibilidad o la puerta a muchas, a tantas posibilidades como nuestra imaginación nos lo permita, no solo como mencionaba en la diapositiva anterior, no solamente para estudios clásicos cristalográficos o en el caso de los procesos corticales a nivel mantélico, sino incluso en otros campos como la arqueología. Y pues nuevamente agradecer por la invitación. Muchas gracias, Avi. La verdad es que estuvo bastante interesante pues el compendio de técnicas que tú estás haciendo, de técnicas bastante avanzadas en microscopía. Quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, retroalimentación que tenga quienes nos están siguiendo en Facebook o quienes están en la sala. Antes de hacer mi aporte, en lo que alguien se anima, quisiera yo preguntarte, a mí me resulta particularmente interesante lo que estás haciendo porque hoy en día estamos teniendo bajones de luz. Ojalá no nos quiten la luz antes de que te hagan mi pregunta. Estamos haciendo aquí incursionando en una nueva línea de investigación en el Centro de Geociencias, Sí. a ver si puede trascender a mi estancia postdoctoral acá, que es la geomicrobiología. ¿Qué estamos haciendo? Particularmente te lo quiero platicar porque me interesa mucho saber qué sabes tú sobre el tipo de preparación que se necesite, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con microorganismos directamente en rocas que ya han sido previamente caracterizadas como un potencial reservorio geológico de CO2, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, si con la participación de las bacterias podemos capturar ese CO2 en carbonato de calcio, por ejemplo, carbonato de hierro, en los poros de la roca. Entonces, en el laboratorio, pues estamos haciendo trabajo. Lo malo que andaba por aquí Marina, la doctora Marina, que pues, con ella estoy viendo la parte de la microscopía electrónica, y estábamos viendo unos resultados muy interesantes la semana pasada. Entonces, el tema que yo tengo es si es necesario para este tipo de técnicas hacer láminas delgadas, porque lo que nosotros estamos viendo es una capita muy delgadita donde las bacterias, la célula de la bacteria, el bacilo, se está empezando a mineralizar, o sea, ya su pared se empieza a mineralizar. Entonces, hacer láminas delgadas de eso, pues implica limpiar, justamente barrer con esa información, y la verdad es que no hemos querido hacer esa destrucción de nuestra evidencia. Y quiero saber, bueno,
Ujú. Uno, si se necesitan hacer láminas delgadas. Dos, ¿qué tipo de preparación lleva la muestra? Si hay alguna cobertura o algo especial para hacer este tipo de análisis. Y si hay algún tema con el análisis, por ejemplo, de materia orgánica, ¿no? Ujú. Vale, la primera pregunta, no se necesitan hacer láminas delgadas, incluso sí que es verdad que, como decía, ¿no? Los estudios, si bien es cierto que las técnicas o la metodología que hemos propuesto en ese sentido se puede considerar novedosa, también es verdad que la microscopía electrónica avanzada ha incursionado en el campo de las geociencias desde hace, digamos que la última etapa, desde por lo menos los últimos 20 años, ¿no? 10, si nos queremos poner un poco exquisitos. Entonces, pero sí que añadirle la preparación de FIB conllevaba un reto por estar embebidas en justamente en una lámina delgada. Entonces, en realidad, la ventaja de esta técnica es que tú puedes, sí que tienes que tener un recubrimiento porque es al vacío, ¿no? Y para que pueda haber transmisión imagen necesitas un recubrimiento. Si tu intención es analizar carbono y oxígeno, pues a lo mejor sería conveniente recubrir, no hacerlo con grafito, sino recubrir con oro o con algún otro metal que se pueda fácilmente obtener la imagen para tener imagen de electrónica, ¿no? Del SEM, que está todo integrado en el FIB. Después, la preparación más bien depende de cómo tú quieras estudiar en este caso, estos organismos. Porque al final, si por ejemplo para ti es más conveniente encapsularlos como una probeta, esa misma probeta la puedes sin problema colocar dentro del microscopio electrónico, ¿no? Pero digamos que en el sentido de la característica de la muestra es tan versátil como un SEM convencional de alto vacío. Ok. Ok, entonces en realidad se podría, ¿no? O sea, yo te puedo mandar mis muestritas y tú me las analizas. Más o menos, sí. Va, perfecto. Sí, sobre todo justamente hoy estoy teniendo ese reto, pero todavía no termino de revisarlas, pero sí, la verdad me parece increíble lo que estás haciendo porque estás llegando a una escala muy pequeña que al menos eh, es como otro campo de aplicación que yo veo de lo que estás haciendo, la geomicrobiología, conocer justamente esa interacción de la pared celular. O sea, Ujú. si mis bacterias, las bacterias con las que estoy trabajando tienen un diámetro de una micra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en esa pared celular? Entre la pared celular y el entorno físico de la bacteria, en donde se Claro. están empezando a precipitar, resultaría bastante interesante empezar a conocer eso, sobre todo con las técnicas que estás haciendo, ¿no? Sí, a mí lo único que me preocuparía en ese caso sería la degradación de la muestra, porque si está mineralizado, es más estable, ¿no? Para poderlo analizar. Pero si hay parte que todavía es orgánica, quizás se tendría que buscar hacerlo en un crío, que, para que no se degrade la muestra con la interacción de las energías que uses. Y al recubrirla, ¿se podría seguir perdiendo? Tendría que consultártelo porque te digo honestamente, en materia orgánica no he trabajado. En- ya alterada sí, pero de la alteración todavía no. Muy bien. Sí, pues será cosa también de seguir buscando la manera de innovar técnicas para hacer este tipo de estudios. Sí, no, pero de que lo que tengo certeza, en cambio, por ejemplo, es que se hace sistemáticamente en arcillas, ¿no? O en cloritas, que muchas veces la propia incidencia ya sea de electrones o de iones puede alterar y entonces ya no puedes analizar tu muestra y se hace con crío, o sea, que técnicas hay, solo habría que ver que antes de hacer
el estudio, pues garantizar que tu muestra va a sobrevivir. Ah, bueno, bueno, sí, la muestra tiene que sobrevivir. En realidad la bacteria ya está muerta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, la muestra, la bacteria, pues ya. Sí, perfecto. Sí, pues la verdad sí me llama mucho la atención, sobre todo por estos puntos que comentas, que es la escala submicrónica, la baja pureza, alta complejidad estructural, minerales heterogéneos, pues es justo, justo la característica que tengo en mis muestras, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. No sé si tenemos más preguntas. Déjame echarme un clavado aquí en Facebook. Ujú. Sí, mira, dice Miriam Velasco. Felicidades, muy interesante el tema. Para rocas sedimentarias con inclusiones muy pequeñas de minerales de impacto, ¿se puede usar esta técnica? Sí, sí, sí. Yo creo que lo que decía al final, el potencial de las herramientas es alto. Ahora nos toca ingeniarnos cómo poderlo aplicar a todos los ambientes geológicos, pero no, por el tiempo que había un poco también para no extenderme demasiado, he puesto estos 3 ejemplos, ¿no? Pero sí que hemos analizado otras muestras como de cenolitos, o sea, de muchos ambientes geológicos y hay muchos más en la literatura, afortunadamente, ¿no? Muchos grupos en el mundo que sistemáticamente lo están haciendo, pero de los más potentes están los que trabajan en Australia en colaboración con, con Rusia y por otra, digamos que de este lado, pues está el grupo que está haciendo cosas en España, liderado en Barcelona. Muchas gracias, Avi, y gracias, Miriam, por tu participación y por tu pregunta. Pues no tenemos más preguntas. No sé si quieras cerrar con alguna idea general de tu línea de investigación, lo que estás trabajando. Me parece fantástico que estás empezando a meter esta ciencia que estás haciendo en otra línea completamente diferente, que es la arqueología. Es algo que me resulta bastante bonito, que un geólogo, un geofísico, un geoquímico no solamente se tiene que quedar haciendo esa línea, sino que está bueno estar empezando a probar dónde más se puede aplicar esa ciencia que hacemos. Entonces, no sé si nos quieras platicar algo de esta aventura que estás haciendo de cambiar un poco de esta línea de investigación. Sí, pues realmente esa es una de las razones por las que en su día fue aprobado este proyecto, ¿no? Para poner en contexto por si a alguien que nos esté siguiendo, quien lo vea después, estos proyectos del European Research Council son o están financiados con la intención de proponer innovación en todos los campos con el mayor o el estándar más alto. Y en ese sentido, los estudios multidisciplinarios han cobrado relevancia porque hasta hace muy poco quienes hacíamos geología enfocados a la geología, los del campo de la biología, estudiando toda la parte y la interacción entre campos era complicada, ¿no? También porque teníamos preguntas generales que resolver. Y ahora que el avance de la ciencia nos permite confluir, lo interesante es justamente eso, echar mano del conocimiento de diferentes especialistas para el mejor entendimiento de cualquier estudio, ¿no? En este caso, pues sí, el impacto, porque yo puse la parte, una de las cuestiones que era mucho más obvia, ¿no? El, en cuanto el tema que hoy nos compete de la nano. Pero en realidad, una parte importante que queremos también, o que es parte de los objetivos de este proyecto, es entender justamente cómo la alteración, no solo geológica, sino biológica de la roca ha permitido que estamos hablando de pinturas de alrededor de 7000 años de edad, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha podido conservar? Porque además estas pinturas tienen la particularidad de que no están en cuevas, están en abrigos rocosos
que no son, las condiciones no se conservan de la misma manera que se conservarían en un ambiente más cerrado. Son baumas de meandros abandonados normalmente que en un momento les parecieron el lienzo ideal para dejar el arte levantino, que es precioso, debería de haber puesto algunas fotos, pero Sí, nos no las era debes. sí, Nos para la debes esas, siguiente. sí, para la siguiente, nos debes esas imágenes, porque sí, me resulta muy interesante que estés incursionando justamente en esta multidisciplina. Entonces, felicidades, muchas felicidades y queremos saber más de Gracias. eso, ¿eh? Sí, que tan pronto como haya resultados, acabo de empezar ahora en este año, entonces estamos en la parte de entender también obviamente el contexto geológico ah, es curioso hasta el hecho de poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Nos tenemos que preguntar, ¿a esto cómo le llamas? Ah, vale, en geología se llama tal. También hay otra persona otra chica que está de postdoc, que es química espectroscopista y que también la parte de expertise en su caso es ideal, porque además es un campo bastante desarrollado en ese sentido para el patrimonio y conservación del arte. Haciendo un poco de ingeniería inversa, lo que se aplica en obras conocidas de pinturas de diferentes autores y en diferentes ámbitos, intentar extrapolarlo a lo que hicieron en el Neolítico. Me parece muy interesante. Y después la conservación de estas pinturas por los procesos geológicos, como pueden ser la cristalización de algunas capas o de algunas alteraciones, pátinas de alteración, o incluso por la actividad biológica. Entonces ahí está en lo que nos vamos a entretener bastante. Perfecto, me parece increíble, ya nos irás platicando. Te agradezco muchísimo el tiempo que te A diste en ustedes. prepararnos esta charla y en compartirnos tu línea de investigación. La puerta sigue abierta para después, para seguirte recibiendo con mucho gusto. Y Gracias. sin más, me parece que cerramos entonces esta charla. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron participando, a todos los que estuvieron presentes. Y pues muchas gracias, Avi, especialmente a ti. Y estamos en A contacto. ustedes. Hasta Un luego. abrazo hasta México. Igualmente, igualmente a Adiós. Barcelona. Un abrazo. Buenas noches por allá. Gracias.